¿Qué recuerdos tenés de las primeras veces que usaste tecnología? Celulares, notebooks, netbooks, internet. Bueno, la primera vez que usé internet fue en la escuela. Eh, en ese tiempo el uso de internet no estaba tan difundido, entonces el primer contacto que tuvimos con internet fue en el ámbito escolar y lo usábamos como si fuera eh, un espacio más para la búsqueda de información y resolución de consignas. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? Sí, realmente hoy las TIC forman parte de nuestra vida cotidiana y se usan en todo momento. ¿Cuáles? ¿En qué ocasiones y para qué funciones? Bueno, depende del contexto en el que las use, pero las uso tanto como para estar comunicado, para saber dónde están ciertas personas, para trabajar también las utilizo. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar las TIC? ¿Hay factores que te desalientan? Y los factores que motivan para usar las TIC es esa sensación de estar conectado constantemente. Uno cuando utiliza TICs se siente más cerca de cierta información o de ciertos contactos que antes estaban lejos por cómo ocupaban un espacio físico. Por ejemplo, si antes tenía que buscar una información de revistas o de alguna película, sí o sí tenía que visitar algún catálogo en una biblioteca. Ahora se puede hacer por internet. ¿Hay algo que te desalienta en el uso de TIC? Bueno, también el contacto interpersonal se ha hecho más distanciado justamente por esto. Si bien uno tiene la facultad de hablar con alguien, qué sé yo, que está en Alemania, si quiere, esto también ha hecho que es más probable encontrarse con amigos en un chat que a tomar un café. En tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en el aula? ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Sí, yo creo que sí, porque es parte de su vida cotidiana y de la época en que les toca vivir. Así como nosotros fuimos la generación del papel y de la toma de apuntes y demás, bueno, ellos son la generación arroba y son también eh, la generación de la información virtual, así que se sienten motivados para utilizarlo. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con TIC? ¿Podés darnos ejemplos que vos realices individualmente como docente y ejemplos que realices con los estudiantes? Bien, las actividades que más realizo con nuevas tecnologías tienen que ver con la búsqueda de información y la citación y además de la búsqueda de información también utilizo las TICs para consultas de investigaciones y demás. Eh, a los estudiantes les doy como actividad la búsqueda de ejemplos y de información sobre alguna temática en particular que estén investigando y ellos hacen una búsqueda orientada en internet en sitios confiables y denominamos esta actividad búsqueda de información inteligente. ¿Qué tipos de actividades con TIC encontrás útiles y enriquecedoras y para realizar con los estudiantes? Bueno, por un lado, enriquecedor y útil es esto que ya había mencionado, que ellos puedan acceder a fuentes eh, a mano, ¿sí? Y por otro lado, también es útil e interesante la producción de trabajos en formato red, es decir, los estudiantes pueden estar conectados y trabajar en conjunto a través de las compus o de las computadoras y a través de ese o en ese sentido se puede trabajar en grupo a distancia. ¿Podés mencionarnos sitios web, portales o fuentes de donde descargas o obtenés estos recursos?
Sí, generalmente utilizo dos o tres tipos de fuentes que tienen que ver, por un lado, con la producción académica. Ahí utilizo generalmente muchas de las eh, producciones que se hacen en universidades, por ejemplo. Entonces cada universidad tiene su página web y ahí muestran los avances de sus grupos de investigación y demás, que utilizo bastante. También utilizo la descarga de productos audiovisuales para utilizarlos como ejemplo, realizar alguna actividad. Así que esa sería más o menos la información que descargo. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbooks que encuentres especialmente provechosa para tus clases? ¿Y alguna aplicación o software con la que los estudiantes se entusiasmen en particular? Y en particular no, pero sí encuentro interesante algunas aplicaciones que tienen que ver con la creación de líneas históricas, y que sirven para plasmar algunos hechos históricos que son más que relevantes a la hora de hablar de medios de comunicación, por ejemplo. Pero en particular ellos trabajan con la computadora de manera integral, así que en ese sentido utilizan la computadora en su totalidad como una herramienta de trabajo. ¿En qué medida consideras que las TIC están cambiando o cambiarán tus prácticas de enseñanza? En la medida en que podamos establecer códigos compartidos de comunicación con los estudiantes. Debemos pensar que eso que se ha llamado generalmente alfabetización digital también se está convirtiendo en una especie de vida cotidiana, en donde los estudiantes, que son los denominados nativos digitales, tienen más para enseñarnos que nosotros a ellos. Ese tipo de intercambio que se da entre ellos y el docente solo va a ser posible de comprenderse en la medida en que se comparte ese código al cual le hacía referencia. ¿Cómo describirías el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? El papel del docente en este caso tiene que ver con el espacio de poder que está dispuesto a compartir. Muchos docentes se sienten a veces reticentes a utilizar las nuevas tecnologías porque consideran que los estudiantes no trabajan o hacen otras cosas. En realidad lo que más temen es la pérdida de autoridad y de poder en el aula. Entonces habría que ver cómo el docente puede ejercer el poder de otra manera dentro del aula y trabajar con los estudiantes justamente con ese código que mencionaba anteriormente. ¿Te gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en tus clases, en la escuela o en tu vida diaria? Sí, a veces como experiencia habría que relatar cómo los estudiantes muchas veces creen o piensan que al estar en internet la información es válida, porque muchas veces las consignas se trasladan a búsquelo en internet, y en realidad esa búsqueda tiene que ser guiada, tiene que estar potenciada a través de una consigna y con la búsqueda, como decía también anteriormente, de información inteligente y organizada. Entonces, cuando uno trabaja en internet o con internet, debería establecer las pautas de trabajo a través de consignas claras y que articulen internet con la búsqueda de información necesaria para el trabajo en el aula.